pasar a la píldora educativa, Portfolio Visualizer. Me diréis, ¿qué leches es esto? Bueno, ¿cuántos de vosotros, me incluyo yo, hace ya 20 años cuando entré en esta inversión, cuántos de vosotros habéis entrado a invertir en cripto, en ETFs, en una acción de moda, en una cuenta remunerada, en cualquier método de inversión, simplemente sin pensar, o sin pensar lo suficiente? O sea, porque te lo ha recomendado un amigo, porque, ¿cómo se llama? Te lo recomienda un amigo, has visto a un influencer de turno, tu cuñado de repente ha metido, yo que sé, 50 euros en KakaCoin, ha multiplicado por 20 y, joder, qué mamón es mi cuñado, yo soy malito que mi cuñado, a ver qué puedo hacer. Lo que me pasó a mí, por ejemplo, decir, yo soy ingeniero, yo tengo no sé qué, yo soy muy listo, seguro que si me meto en las inversiones puedo ser más listo que los demás. Tremenda cagada también, pero bueno. A lo que voy. Normalmente cuando la gente se mete en inversión, y más aún en España que tenemos muy poco porcentaje de educación financiera, no se mete, o sea, se mete sin pensar, o sin pensar lo suficiente. Entonces, ¿qué pasa? Aparte de un punto muy importante que es saber cuál es nuestro perfil de inversión, no lo vamos a tocar hoy, lo tocaremos en otro stream, pero todas esas preguntas que cuando os metéis al broker, o sea, sobre todo en entornos regulados, yo no me meto tanto en cripto, en entornos regulados, en brokers o en bancos, cuando se empiezan a hacer tantas preguntas, que la verdad también un poco pesadas y un poco obsoletas, pero cuando se hacen tantas preguntas es para intentar ayudaros a que defináis vuestro perfil de inversión. Actualmente hay, si no recuerdo mal, hay un perfil, creo que estamos de perfil de 0 a 6 o de 0 a 7, donde 0 es lo más conservador y 7 es lo más arriesgado. ¿Qué pasa? Pasan dos cosas. Primero, la gente cuando se mete al broker o cuando se mete al sitio de inversión, se la pela. Perdón que os lo diga así, pero se la pela. Quiero responder rápido todo para que ya me deje meterme en, yo qué sé, en mi Nvidia o en mi Palantir o en mi Bitcoin o en mi KakaCoin o en lo que sea, que quiero meterme ya para que me dé rendimientos, para que me dé dinero ya. Quiero dopamina, quiero dinero, lo quiero todo, me da igual todo lo demás. Pues ahí hay un punto muy problemático porque es que, yo qué sé, hay mucha gente, mete 500, mete 1000 euros, mete poquito, entre comillas, depende también de cómo le duele a cada uno, y te baja, pues no lo sé, imaginaos que metes 1000 euros, te baja de repente a 300 y dices, oye, Dios mío, te mueres. O sea, eso, por ejemplo, a lo mejor gente que no está tan acostumbrada o tiene un umbral de riesgo muy bajito, pues es un dolor que te cagas. Para otra gente dice, esto no es nada. Pero el problema que tiene el llegar a ese punto de esto no es nada, o decir, vale, pues mi umbral de dolor está en un 5% o está en 500 euros, depende también mucho de ese porcentaje, o sea en valor absoluto, ¿vale? O sea, en cifras concretas de 1000, 2000, 3000 euros, pues no lo sabes hasta que te has metido la leche, sobre todo normalmente hasta que te has metido la leche, ¿no? Pero hasta que no llevas ya un tiempo, cuando tiene que ser al revés. Entonces, en estos casos, Portfolio Visualizer viene muy, 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 muy bien. ¿Por qué? En mi caso, ya sé, los que ya me conocéis de más tiempo sabéis que yo soy algorítmico, entonces yo tengo ahí ya mis algoritmos, tengo mis herramientas y bueno, pues ya trasteo lo que sea con los valores. Pero mucha gente ni lo sabéis, ni lo queréis, ni hace falta. Entonces, para poder hacer simulaciones muy interesantes, Portfolio Visualizer, ¿ok? Os permite un montón de activos, por cierto, esto no está patrocinado, es algo que utilizo yo normalmente, por si acaso. Un montón de activos podéis simularlos con información de décadas. Décadas, y os digo que algunos que son 50, 60, 70 años. O sea, podéis jugar con ETF de renta variable, con los bonos que quiero hacer. Si os queréis inventar una cuenta remunerada, creo que incluso podéis poner algún tipo de cuenta remunerada. Pero, o sea, podéis montar los portafolios que queráis, simularlos durante muchos años y ver las cosas buenas que tienen, cuál es el rendimiento medio, cuál es el drawdown, cuánto llegas a la pérdida máxima, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, en la página principal, ya tenéis varios de los que son los más famosos. Por ejemplo, en este caso, este es el 60-40, este es uno muy, muy clásico, es un portafolio que durante mucho tiempo muchos fondos de inversión o mucha gente experta lo utilizó. Ya desde 2008 no se utiliza tanto, pero
era tan tonto como pues la mitad de mi dinero, o sea, pero 60% de mi dinero en lo que es SP500, por ejemplo, en acciones, y el 40% en bonos. Y con eso pues se iba tirando. O sea, fijaos. Esto está simulado desde junio de 2008 a junio de 2025. Nos está diciendo que tiene un 8% de beneficio. Bueno. Obviamente, respecto al benchmark, o sea, respecto a la comparación, que es el SP500, pues bueno, va un poquito peor. Pero bueno. También tenéis, os van comentando cuál es la pérdida máxima. Y lo que es la desviación estándar, la desviación típica, la volatilidad, o sea, más o menos como de nervioso ese portafolio. En este caso podéis tener mucha más información, ¿vale? Os va contando aquí, os cuenta historias varias, eso es lo que queráis ver, pero vuelvo a deciros lo mismo, tenéis toda la información que necesitáis. Podéis poner no solo uno, sino varios portafolios, pero tenéis toda la información que necesitáis para poder comparar con el SP500, para decir cuánto es la pérdida máxima que tengo, o sea, repetiros y responderos las grandes preguntas. ¿Es suficientemente rentable? O mejor dicho, ¿en el pasado este portafolio ha sido suficientemente rentable? ¿Cómo de bueno o de malo es con respecto a lo que es mi benchmark? El SP500 o a lo mejor el rendimiento de los bonos del tesoro, contra lo que queréis comparar, ¿vale? ¿Cómo de nervioso es? O sea, ¿puedo aguantar realmente esa volatilidad? Y aparte del tema de la volatilidad, ¿sería capaz de aguantar una pérdida, en este caso de un 29%? O sea, gracias a eso, o sea, tocando dos cositas, ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo, creando vuestros portafolios, os podéis, a golpe de 2-3 clics, podéis responder a esas 4 preguntas. Y vuelvo a decir, ¿qué rentabilidad tuvo en el pasado? O sea, ¿cómo de bueno fue en el pasado? ¿Cómo de bueno o de malo va contra ese benchmark, contra el activo con el que lo estoy comparando? Normalmente se suele tomar el SP500. La volatilidad, ¿cuán nervioso es? Me puede doler mucho que sea tan nervioso. O sea, que de repente un día esté en 10, otro día esté en 8, otro día esté en 6, etc. ¿Podría aguantarlo? Y la pérdida máxima, o sea, en el peor de los casos, esa pérdida máxima la podría aguantar. Bueno. Bajando un poco más, una cosa muy interesante también que tiene, como os decía, aquí tenéis lo que son las gráficas. O sea, cuál sería el rendimiento de lo que es el portafolio que os habéis creado, que estamos simulando, versus el benchmark, como decía, comparamos con haber comprado, en este caso, haber comprado SP500 en 2008 y haberte olvidado. Bueno, pues aquí lo podéis ver, podéis tomar vuestras propias conclusiones. Un tema muy interesante que me gusta también es que lo puedes hacer ajustado a la inflación. Porque muchas veces cuando se hacen las comparaciones nos olvidamos de comisiones, nos olvidamos de ajustes por inflación y demás. En este caso, las comisiones no os las estoy poniendo, y creo que lo podéis llegar a ¿cómo se llama? Simular, pero bueno, podéis ajustarlo por inflación, o por lo menos datos oficiales de inflación. Muy interesante. Más cositas que podemos ver. Rendimiento año a año. Fijaos con lo terrible que fue el 2008. Bueno, pues aquí podemos ver 2008, 2022, o sea, siempre y cuando haya histórico de esos ETFs o de esos subyacentes, ¿okay? O sea, de esos activos, podéis hacer lo que queráis. En el caso, por ejemplo, si metemos Bitcoin, que ahora meteremos Bitcoin, pues prácticamente es esto de aquí, estos 16 años más o menos. Y bueno, poco más. No os voy a comentar mucho más. Tenéis aquí también las tartitas, que estas tartitas os gustan a algunos mucho. La distribución por sectores, por lo menos son por los 11 supersectores de Estados Unidos. Vamos, que tenéis información para aburriros, pero todo lo que queráis, o sea, para aburriros y más. O sea, que no se diga que en una página no tengáis información, pero vamos, toda la que queráis. Aquí no me voy a meter, incluso tenéis los diferentes, ¿sabes? Los diferentes drawdowns que habéis tenido, o sea, una barbaridad. Entonces, en este caso, vamos a hacer un jueguecito. Y esto también para vosotros, para que veáis que Bitcoin no es malo. Hay varios estudios, ya, por cierto, lo comenté en el curso, en el taller que tengo subido al canal de 6 horas y media, lo podéis ver allí. Uno de los puntos que veíamos era un estudio que decía que tener simplemente un 1% de Bitcoin no te jodía para nada el portafolio. Así que en este caso, con algo tan sencillito como esto, vamos a añadir un 1% de Bitcoin y vamos a ver cómo cambian las cosas.
¿Qué es lo que vamos a comparar? Vamos a comparar las cuatro grandes preguntas que nos hemos hecho. Vamos a ver qué pasa con nuestro rendimiento medio, vamos a ver qué pasa, vamos a comparar con ese benchmark, si mejora, empeora o cómo va, vamos a ver qué pasa con la volatilidad, cómo de nervioso es, y vamos a ver esa pérdida máxima. Entonces, en este caso, para cualquier juego que queráis hacer con los portafolios, pues simplemente le dais aquí a Edit Portfolio y aquí ya podemos empezar a jugar. Si os dais cuenta, os permite, comparando contra el benchmark, podemos tener hasta 3 portafolios diferentes. Vamos a probar. En este caso vamos a probar con el 60-40 clásico, que ya lo tenemos. Vamos a probar con un 60-40 con un 1% de Bitcoin, ¿vale? Vamos a llamarlo BTC 1%. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a jugar. Vamos a poner un 5% de Bitcoin, que tampoco es tanto. Vamos a poner un 5% de Bitcoin, ¿vale? En este caso vamos a construir ese 1%, ese 5%. Aquí en Ticker Symbol buscáis, simplemente, por ejemplo, si pongo Bitcoin, me salen las diferentes opciones. Puede ser el precio directamente del activo. Si queréis, podéis utilizar cualquiera de los otros instrumentos que hay, ETFs, ETNs, o sea, fijaos, toda la información que tenemos. Muchísima información. Vamos a quedarnos en este caso con el precio normal. Si quisieseis poner más valores, pues bueno, ahí podéis tener... No sé cuánto es el límite, que te pone 10, sé que podéis poner muchos más. Yo llego a tener, creo que eran 20 o 25, pero podéis jugar lo que queráis. Y para la gente que os mueve los indexados, aquí tenéis todos los ETFs que queráis. Pero bueno, seguimos. En este caso vamos a jugar el portafolio 2. Vamos a quitarle un poquito de acciones, vamos a mantener lo que es el bono y le ponemos el 1% en Bitcoin. Para el portafolio 3 ponemos el 5% en Bitcoin y esto lo vamos a repartir un poquito más. Nos comemos un 2% de los bonos y nos comemos un 3% de lo que es el SP, ¿vale? O lo que son acciones. Muy importante daros cuenta que esto queda un 100%. Si no queda 100%, creo que os da pegas, pero bueno, eso os dejo a vosotros para jugar. Entonces, vamos a ver cuáles son las condiciones de la simulación. Bueno, vamos a decir que Lances del 85 nos da un poco igual porque Bitcoin ya sabéis que existe desde 2008-2009. Le vamos a decir que incluya los rendimientos de este año. ¿Cuál es la cantidad inicial? $10.000. Que haga rebalanceo anual, si tuviese dividendos, que los reinvirtiese y no vamos a tocar nada más. ¿Ok? No tocamos nada más. Le damos a analizar portafolio y nos va a ir sacando... Mira, otra cosa también interesante que nos había dicho es que lo podéis exportar. Vamos a ir comparando uno a uno el resultado de los diferentes... perdón. El resultado de los diferentes portafolios. En este caso, nos lo pone desde 2016 a 2025, supongo que será, pues como os digo, por el tema del histórico de Bitcoin. Bueno, en este caso, el 60-40, el clásico, nos da un 9,2 de beneficio medio, un poco alejado de lo que sería el SP. La desviación estándar no es muy lejana, un 10-11%, no está mal, y un drawdown de casi un 21% no es ninguna locura, no está mal. Vamos a ver con Bitcoin. Fijaos, con un 1% de Bitcoin ya el portafolio está empezando a subir. O sea, el rendimiento está empezando a subir. Ya tenemos un 11,2 versus un 9,2. O sea, fijaos, un 1% en Bitcoin ya nos ha subido un 2% de beneficio medio. Entonces, bueno, contra el benchmark todavía estamos un poquito lejos. A ver, tenemos un 40% en bonos. También es normal. Pero bueno. ¿Y qué pasa? Vamos a ver qué pasa con la volatilidad. La volatilidad ha subido un 11% versus un 10 con poco, si no recuerdo mal. 10,7 versus 11, 3, o sea, 0,3 nada más. O sea, no hemos perdido apenas, la volatilidad no ha sido ninguna burrada. Y el drawdown, la pérdida máxima, tenemos un 21% versus 20,7. O sea, simplemente tener un 1% de Bitcoin mejora la cartera. O sea, no se nos ha vuelto loco ni en drawdown ni en desviación estándar. E insisto, estamos desde 2016. O sea, te has comido la bajada del 18 y te has comido la bajada del 22. ¿Ok? O sea, esto no es hacer trampa ni cartón. ¿Qué va a pasar con Bitcoin al 5%? Pues lo que debemos de esperar es más rentabilidad media, pero mucha más volatilidad. Vamos a ver si eso se cumple. Os recuerdo que partimos de un 9,2.
¿vale? Con el 60-40 puro. De un 9,2 hemos pasado a un 18,3. Hemos duplicado. Vale, bien, es cierto, vuelvo a decir, sé que hemos pasado momentos muy, muy buenos de subida, pero también hemos tenido momentos muy malos de bajada. O sea, aquí estamos cubriendo 2 ciclos completos. Estamos yendo mejor que el benchmark, o sea, estamos yendo mejor que el SP solo, no está nada mal. Y ahora vamos a ver qué ha pasado con la volatilidad. La volatilidad antes la teníamos en un 10,7, pues ahora la tenemos en un 14,3. Hemos subido 3 puntos y medio. No es tanto. No es tanta locura. El drawdown, la pérdida máxima, antes teníamos un 20 y pico, ¿no? Teníamos un 20 y pico, vamos a verlo. 20,7. El drawdown, la pérdida máxima que vamos a tener en un portafolio 60-40, bueno, parecido a un 60-40, donde le hemos metido un 5% en Bitcoin, es un 23%, o sea, dos puntos y medio más, o sea, es que no se nota. Os lo digo, no se nota y es un 5%. Vamos a ver las gráficas. Entonces, conclusión, tener un poco de Bitcoin nos viene bien, pero bueno, vamos a verlo ya con gráficas y ya con esto cerramos. Aquí podéis ver los datos generales, no me voy a meter mucho más, pero para que veáis que no hay grandes problemas. Y de hecho, ojito, el drawdown máximo de un 60-40 con un 5% de Bitcoin es más pequeño que tomando solo el SP500, ojito, y más rentable. Cuidado. En fin, aquí volvemos a ver lo que son las gráficas y que es verlo un poco más vistoso, los diferentes retornos año a año, en fin. Mucha más información que tenemos por aquí, las tartitas. No me voy a meter tampoco mucho más a comentaros. ¿Qué es lo que quiero decir? Portfolio Visualizer. Utilizadlo, en serio, utilizadlo antes incluso de meteros en cualquier inversión. A la hora de definir vuestro portafolio, lo que queráis. Tiene oro, tiene Bitcoin, tiene cualquier materia prima, prácticamente cualquier materia prima, tiene el SP, tiene un montón de índices, o sea, ETFs los que queráis. Sobre todo si os molan los indexados. Antes de meteros sin cabeza, ¿vale? Simplemente de, ¡ay, Dios mío, que estoy perdiendo el tren! No vas a perder el tren. Ahora mismo están subiendo, yo qué sé, están subiendo los Nvidias, están subiendo, Palantir hace poco también está subiendo. Siempre hay trenes en inversión, ¿vale? Siempre hay trenes en bolsa, siempre hay trenes en cripto, siempre va a haber trenes que van a subir o no, ¿vale? Pero esto es una carrera a largo plazo, esto es un maratón. Entonces, por favor, utilizad, si no es Portfolio Visualizer, utilizar otras herramientas que sean del estilo Portfolio Visualizer, pero simulad diferentes carteras para ver cuál es más o menos la que se ajusta a lo que más os puede doler. Si lo que os duele es que queréis maximizar rendimientos, tenéis mucho orgullo, queréis ganar el SP500, no queréis mucha volatilidad en vuestra vida o no queréis llegar a unas pérdidas máximas muy altas. Cualquiera de aquellos casos, muy importante que lo tengáis en cuenta y utilizad Portfolio Visualizer, por favor. Muchas gracias. Bueno,